Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué nos puede comentar respecto a todo lo que se ha dicho que podría llevar a juicio político al presidente de la República? Se habla de esta figura de la omisión. ¿Eso existe en el derecho penal? Y bueno, a grosso modo, ¿cómo ve toda esta situación? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, estimada Mónica. Verónica. Verónica, qué gusto encontrarme en esta mañana, ecuatorianos, ecuatorianas. Igualmente un saludo a todos los hermanos migrantes que nos escuchan y a toda la distinguida audiencia. Bueno, primero que nada, vengo hoy aquí agradecido por su cordial invitación para decir primero que como ciudadano me encuentro altamente preocupado con la situación política del país. Ya no es una novedad que en este país de cuando en cuando tengamos este tipo de problemas, este tipo de disyuntivas y este tipo de coyunturas. Entonces, en ese sentido, como profesional, también expreso mi preocupación y me encuentro bastante alarmado con lo que se pretende hacer por parte de la Asamblea Nacional. Bajo un análisis político, porque así ellos lo determinan y bajo ello quieren poner todo bajo ese paraguas de político, como si lo político permitiese cualquier tipo de acción. Quieren decir que un juicio político es un asunto político en el cual no interviene un fiscal, no interviene un juez, y se olvidan de normas constitucionales y de normas penales. Al momento de citarlas tienen que tener al menos un mínimo de cordura, un mínimo de conexión para poder establecer una relación entre los artículos que manifiestan. Empezamos entonces por la comisión por omisión, que se encuentra en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se dispone para la salud y la vida, como bienes jurídicos protegidos y que ingresaría, por ejemplo, yo hice mi tesis de grado sobre la omisión. En el caso de los policías, ellos tienen un deber de garante para con la ciudadanía, de protegerla, y es ahí donde, si existe un delito contra la vida de un ciudadano y alguien que debiendo actuar no lo hace, su condena será igual o parecida a la que tiene la persona que lo realiza. Pero en el ámbito de la administración pública no existe. Y si nos vamos en concordancia con el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República, no se puede, bajo ninguna circunstancia, acusar a una persona por algo que no está previamente tipificado. Si no se encuentra la comisión por omisión descrita en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, por más de que el derecho penal sea muy debatible, todo en el derecho es debatible, por eso hay un viejo adagio que dice 3 abogados, 4 opiniones. De no existir este elemento en el artículo 28, no se lo puede aplicar. De igual manera, el artículo 76, numeral 3 de la Constitución es bastante enfático en señalar que lo que no existe, no se puede juzgar a alguien por una figura legal que no existe. Entonces, estaríamos claramente ante una arbitrariedad por parte de la Asamblea Nacional al querer introducir un tipo penal en un delito que no admite. Es por eso que estamos resquebrajando tanto la norma penal como la norma constitucional, y esto bajo ningún concepto se puede, y dejaría presentando un precedente bastante grave en el aspecto de determinar, bueno, mañana puedo ser yo, pueden ser ellos los que puedan ser acusados por una figura que no existe. Entonces, me parece que lo que están buscando es hoy sacar al presidente con cualquier tipo de pronóstico, con cualquier tipo de idea, y no se dan cuenta el daño institucional que les están generando al país, solo al romper el artículo 76 de la Constitución, que es un artículo garante en el cual a uno le garantiza un debido proceso, que es una cuestión reconocida a nivel internacional por todos los convenios internacionales y que claramente tiene que observarse. Nadie puede ser juzgado por algo que no existe a la hora de tipificarse, sería gravísimo. Si no existe, no existe y se acabó. Fin del debate. Es ahí donde me gustaría iniciar esta entrevista. Gracias a Tadeo Hidalgo Montero, especialista en Derecho Penal. Y bueno, en la Asamblea se dice de todo, ¿no? También se hablaba de que se podría buscar, por ejemplo, declarar incapaz mental al presidente de la República. Ya no he vuelto a escuchar ese criterio, pero lo dijo un asambleísta
Y bueno, como digo, todo puede ocurrir en la política. Bueno, es que eso es lo alarmante. Me acuerdo que con Abdalá en el 96 tuvimos psiquiatras en cambio. Entonces es como que estamos regresando a ese país donde vale todo. Y eso es, yo no soy, en eso quiero ser enfático, yo no soy un fiel creyente de la Constitución de 2008. Para mí es una constitución altamente hiperpresidencialista que le otorga demasiadas funciones y demasiadas atribuciones al presidente de la República. Sin embargo, es la Constitución que tenemos y es a ella a la que tenemos que ceñirnos y es a ella a la que tenemos que obedecer, como fue avalada en un voto mayoritario en el año 2008. Yo en ese tiempo tenía 10 años, era bastante joven, un niño, mejor dicho, pero recuerdo que mis padres votaron que no, al ser una constitución claramente partidista y no una constitución amplia. En cuanto a la incapacidad mental del presidente, no existe ningún tipo de eh, resquicio siquiera físico o psicológico, algún análisis, nada que pueda. Tenemos que también acordarnos que se habló de traición a la patria durante un tiempo, algo que es bastante indignante poder decir que por traición a la patria, o sea, están rebuscando cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza. Considero que si con ese mismo énfasis trabajaran en medidas de seguridad, en medidas de progreso para el Estado, otra sería la realidad de Ecuador hoy en día y no la que tenemos en la actualidad. Bueno, la Constitución es bastante clara y hay 3 causales que están muy bien definidas. Ahora la Asamblea ha dicho de todo, ¿no? Y quizás intenta en a que se ajuste lo que dicen alguna de estas causales. Ahora, ¿usted ve posible, Tadeo, este juicio político tal y como está planteada la ley, tal y como están las cosas, los informes, la información que ha saltado de todos este embrollo? Bueno, primero aquí quisiera hacer un énfasis desde el exégesis del problema. En el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Legislativa, existe una actitud muy amplia en referente a los informes y considero que debería ser reformada. No se puede hablar de un informe con la sencillez con la que ellos lo hablan. Ellos hablan de el informe podrá ser un indicio del juicio político. Lo toman con una completa informalidad cuando debería ser el informe algo concreto. No se puede hablar de 3, 4 delitos, hablar de mafia transnacional, hablar de mafia albanesa, todo en una sola. No se puede, justo ahora que vamos a la semana de Semana Santa, no se puede hacer una fanesca normativa en la cual yo me leí el informe, todas las 200 y más páginas que contiene. Hay normas administrativas, hay normas del Código Penal, hay normas constitucionales, todo barajado en una sola, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de cuestión. Todas son, por ejemplo, titulares como posible gestión del Estado dentro del narcotráfico. Todos son eventuales supuestos. Y es aquí en donde la ley se presta para eso. Y es aquí donde tiene que existir limitantes. Yo estoy de acuerdo y completamente a favor de que exista este proceso de check and balance, de que la Asamblea pueda normar al presidente y que el poder pueda controlar al poder, indudablemente. Pero tienen que existir, obviamente, ciertos lineamientos y no puede ser que un informe en el cual se está poniendo la credibilidad de todo el presidente de la República y de su aparato de gobierno en tela de duda sea tan ligero como es el actual. En el artículo 129, numeral 2, cohecho, peculado, no cabe, porque lo que ellos plantean es la comisión por omisión. Y aquí sí me gustaría, he traído precisamente para que la memoria no me sea infiel, el punto 3 del juicio político en donde dice, enjuiciar políticamente al jefe de Estado invocando el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, pues la conducta analizada se adecúa al cometimiento de delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión. Hago aquí un énfasis, bajo la modalidad de comisión por omisión, considerando que a través de los actos perpetrados, y aquí me surge una duda de estudiante, ya, ni siquiera como profesional de derecho penal. Si lo estás acusando por omisión, por un dejar de hacer, ¿cómo en la línea siguiente lo acusas de actos perpetrados? Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿vamos a acusar por dejar de hacer, por comisión por omisión, o vamos a acusar por actos perpetrados? Porque algo tiene que haber en este sentido. ¿Hay actos o hay omisión? Entonces, es un descalabro completo este informe. Me parece
una cuestión grosera para todos los ecuatorianos que nos pretendan avalar como esto. Y ahora lo que nos dicen, no, es que es político, es que la situación, es que ahora sí vamos a presentar una acusación constitucional y la Corte Constitucional, ojo, ellos ya se adelantan, tiene que hacer, dice, solo una cuestión formal, no tiene que revisar nada más. Yo sí los invitaría a recordar de que la Constitución, la Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución de la República. Es el órgano más importante en lo que se refiere a esto. Entonces no podemos tratar de delimitar su actuación diciendo es formal. Ellos pueden revisar qué tipo de delitos están planteando y si existe algún tipo de lazo, algún tipo de conexión para que puedan ser utilizados. Al menos en este informe es un tubo de ensayo, es una cuestión para a ver qué nos sale, pero no tiene ninguna clase de sentido. Solo en 2 líneas que he leído se puede reflejar la tamaña incoherencia entre actos perpetrados y comisión por omisión, lo cual jurídicamente es hasta grotesco intentar justificar esto. Importante, 7:32, amigos, conversamos con el doctor Tadeo Hidalgo Montero, él es especialista en Derecho Penal y estamos viendo desde el lado del Derecho Penal la viabilidad de este juicio político que está planteando la Asamblea Nacional en contra del presidente Guillermo Lasso. Bueno, todavía no hay un juicio político formalmente presentado, hay este informe que investigó esta comisión ocasional con las conclusiones que ya nos leyó Tadeo y bueno, la verdad es que son 3 causales muy claras que están en la Constitución para un juicio político. Está por delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho peculado o enriquecimiento ilícito, que es donde se estarían cogiendo para quizás armar este pedido de juicio político por una comisión por omisión. Y tenemos delitos de genocidio, tortura, que bueno, no cabe. Y hablando ya del procedimiento, Tadeo, obviamente se tiene que presentar, hacer esta presentación formal de juicio político y la Corte Constitucional tiene un filtro allí porque tendrá que dar su dictamen de admisibilidad o no. A su criterio, cabe que la Corte, bueno, les dé paso, tendrá que analizar de fondo, de forma. La Corte Constitucional, si bien es cierto, tiene que hacer un análisis formal de la situación, pero tiene que ver los elementos de la acusación constitucional como tal. Para que esto tenga énfasis, tiene que haber una acusación constitucional en la cual justamente ahora veo que están buscando, están viendo qué alianzas hacen para ver si la presentan. Son 46 legisladores, aún no la han presentado, y han pasado varios días desde que salió este descalabro de informe y aún no han presentado nada. Salen más bien bastante molestos con la prensa, con las personas que los interpelan, para poder defenderse. En cuanto a la Corte Constitucional, es una corte que ha demostrado bastante solvencia y un criterio jurídico sólido. Varias juezas de ahí fueron profesoras mías en la Universidad de San Francisco y solo puedo decir que ellos harán estoy seguro de que harán el mejor trabajo posible en ley y estoy seguro de que al menos como está presentado este informe, no va a tener ninguna especie de admisibilidad esto. Tiene que cambiar mucho, tiene que haber un análisis mucho más profundo. Yo no estoy bajo ningún concepto, estimada Verónica, aquí para defender al presidente de la República. Yo creo en la transparencia de los actos, yo creo que la administración pública, si queremos dejar atrás el pasado de latrocinio y el pasado de toda esta corrupción que hemos tenido por años, desde que somos república, y más específicamente en la década del presidente Correa, tenemos que aprender a diferenciar estas cosas y entender de que tienen que tener ciertos filtros constitucionales y yo estoy seguro que la Corte, al menos así, no dejará. En cuestión de transparencia, tiene que revisarse todo lo del presidente, pero tiene que analizarse bien. Tiene que analizarse desde una visión en derecho y si tienen causales para un juicio político, bueno, estaremos atentos para leer ya la acusación constitucional formal, no esta prueba de ensayo que han lanzado ahora, pero al menos como se encuentra a día de hoy, yo diría el 99.9% de que será inadmisible. Muy importante ese criterio de Tadeo Hidalgo Montero, especialista en Derecho Penal. Hemos tenido en estos micrófonos a otros abogados penalistas y coinciden con el criterio de Tadeo. Finalmente coinciden los abogados en que, bueno, no sé, tal y como está planteado, al menos en el informe, no daría paso a un juicio político. Sin embargo, ya habría que ver y esperar la petición formal de juicio político, ya que esto podría cambiar, se podrían escoger incluso
otra causal, quién sabe, ¿no? Y de hecho, pues los socialcristianos mencionaban que solo apoyaran el enjuiciamiento en el caso de los delitos contra la administración pública. En todo caso, de la causal que se escoja, ya en la petición dependerá, pues, la respuesta de la Corte Constitucional, que será como un filtro, aunque Tadeo nos dice, tal y como está, no cree que al menos pase en derecho. Veamos qué sucede. El tema del panorama todavía es incierto y quizás tengamos un mes más de esta telenovela, de esta inestabilidad, lamentablemente, para ver si es que se enjuicia o no al presidente de la República. Tadeo, ¿qué más nos podría comentar a nuestros amigos oyentes sobre, bueno, esta situación y lo que podríamos esperar? Lo que me gustaría señalarle a su distinguida audiencia es que tenemos que, como sociedad, avanzar en el aspecto de que no vale todo para sacar a un presidente y que no, tal vez no es ni siquiera el momento oportuno para hacerlo. Legalmente no existe ningún indicio, inclusive ya lo intentaron hace un año y un poco más, destituir al presidente. Hemos visto una frecuencia de inestabilidad en cuanto al legislativo y en cuanto al ejecutivo. No ha existido nunca un verdadero puente de unión entre ellos. Muchos lo acusan de que es responsabilidad del presidente, de que él fue el que incendió los puentes de diálogo. Sin embargo, no podemos caer en esta hasta mala crianza de decir, como no me cae bien el presidente, como a mi criterio, porque ellos se dicen y todo el informe está basado desde un criterio subjetivo. Ellos hablan, todo el informe se basa en un criterio subjetivo. No hay nada objetivo. Como a mi criterio, el crimen, el narcotráfico, todo es responsabilidad del presidente y yo creo que hay que sacarlo. Esto no es así. Ecuador no es de ahora que tiene un problema con el narcotráfico ni que tiene un problema con la inseguridad. Esto no son problemas que estallan en unos meses ni en un par de años. Esto tiene un proceso continuado. Los que conocemos un poco de criminología entendemos de que son cuestiones de que primero tienen que tratarse desde la educación, desde medidas preventivas, medidas sociales, para que pueda evitarse que la pobreza genere en delincuencia. Entonces, yo lo que sí quisiera hacerle énfasis a la ciudadanía es que tenemos que tener un motivo claro, porque si algún día o algún ciudadano de a pie, como somos nosotros, nos acusaran por algo que no existe en el Código Penal, nos sentiríamos indignados con el Estado, con el fiscal. Y aquí en este país, Verónica, perdóneme que se lo diga, pero existen este tipo de casos. Yo me he topado con casos de que hasta pretenden normas procesales agravar la pena de una persona cuando en ese momento no está en vigor. Fiscales que garantizan eso, fiscales que se van por la norma procedimental para agravar la pena cuando no estaba eso tipificado. Entonces estamos en un país que estamos acostumbrados en hacer lo que nos da la gana en cuanto a la norma jurídica. Y eso tiene que acabar y eso tiene que empezar a moldearse para crear un verdadero Estado de Derecho. La institucionalidad del Estado aquí se ve resquebrajada, ya que cada presidente, cada modelo de gobierno pretende gobernar con una idea y acoplar a la legislación de su manera. Entonces, en ese caso, no vamos a progresar nunca. Si no convergemos y hacemos caso al ordenamiento jurídico, y aquí yo pienso y hago un llamado al presidente de la República, se equivocó fatalmente con esa consulta popular. Él tuvo muchas preguntas de mucha más trascendencia que pudo haber incluido para reformar esa constitución correísta del 2008. Es una constitución con un tinte político, con un tinte que era verde y ahora es azul, y creo que perdió una oportunidad estratégica para empezar a hacer un cambio. De ahí yo soy de los que considero que seriamente Ecuador, a pesar de que ha tenido muchas constituciones, debería pensarse seriamente en ir a una nueva constituyente para ver si saneamos en algo la piedra angular de nuestro ordenamiento, que pasa a ser el texto constitucional. Creo que ese sería el inicio, pero obviamente una sociedad más educada y sobre todo generarles a estos políticos que su criterio subjetivo no es el que debe primar, sino un criterio objetivo en base a pruebas, elementos de convicción que puedan determinar. Ellos se dicen, no son jueces ni fiscales, de acuerdo, pero son asambleístas, son representantes del poder popular y no están para ahí para obedecer caprichos de su líder o de su partido. Están para ahí para representarnos a nosotros. Y si no existe en el texto constitucional y en la norma penal, ni en ninguna norma del ordenamiento jurídico, la capacidad para ello, entonces no tienen que hacerlo y tendrán que estudiarlo mejor y poder establecer tal vez un análisis mejor en cuanto a esto. También me gustaría referirme brevemente
a la indignación que a uno les genera la desconfianza que tienen algunos periodistas, algunos profesionales, en cuanto a la posibilidad de que el señor presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, pueda ser presidente de la República. Si bien la norma no lo permite, como usted lo mencionaba al inicio, en este país, si pasa el juicio político para el presidente, entonces créame que podrá valer todo y no nos sorprenda que veamos al nuevo Fabián Alarcón en la presidencia de la República y ahí me van a decir unos, no, es que era otra constitución, era otro momento. Si sacan al presidente así como está el informe y con esto llega un juicio político, créanme que estaremos completamente desprotegidos. Y yo a día de hoy se lo digo, que si pasa ese informe no me sorprendería nada verlo en el próximo tiempo, en el próximo año tal vez, al señor Saquicela como presidente de la República. Y ahí sí el Estado de Derecho se podrá haber ido completamente al sifón del olvido.